En los rincones apacibles de una aldea residía un anciano sabio cuya fama se tejía con hebras de profunda sabiduría. A lo largo de los años, este venerable anciano no solo acumuló conocimiento, sino también una comprensión que iba más allá de las páginas de los libros. Una tarde, cuando el sol comenzaba su descenso sobre los campos dorados, un joven inquieto se aventuró hacia el anciano, guiado por el deseo de encontrar orientación en el laberinto de la vida. Y así, en ese momento de encuentro entre juventud y experiencia, se tejía el inicio de una historia que resonaría en las colinas de la aldea durante generaciones. En el tranquilo rincón de la aldea, el anciano sabio comenzó su relato, centrándose en la lección sobre los envidiosos. Mientras el joven buscador escuchaba con atención, el anciano comenzó a ahondar en la historia de un hombre enredado en las sombras de la envidia. Este hombre, cuyo corazón estaba tejido con los hilos amargos de la envidia, representaba una figura común en el tapiz de la vida. Comenzó el anciano con una voz pausada. A medida que la aldea prosperaba y los habitantes alcanzaban éxitos y alegrías, este envidioso permanecía atrapado en las sombras, incapaz de regocijarse con el bienestar de los demás. El anciano relató cómo, en un día radiante, un joven aldeano lleno de entusiasmo y logros se cruzó con este individuo. Con una sonrisa sincera, el joven compartió sus éxitos, esperando compartir la alegría de sus logros con aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, en lugar de recibir felicitaciones y buenos deseos, el envidioso respondió con un comentario amargo y despectivo. Las sombras de la envidia nublan la capacidad de disfrutar de la luz ajena, continuó el anciano. Este hombre envidioso, en lugar de celebrar las victorias del joven, optó por lanzar sombras sobre su felicidad. Esta fue una lección importante que mi maestro Zen compartió conmigo hace muchos años. El anciano invitó al joven buscador a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas y la importancia de identificar y alejarse de personas envidiosas. Así como elegimos cuidadosamente la ruta que tomamos en un viaje, también debemos ser conscientes de las compañías que mantenemos en el viaje de la vida, aconsejó el anciano. La lección resonó en el corazón del joven, quien comenzó a comprender la importancia de rodearse de personas que pudieran regocijarse en los éxitos ajenos en lugar de aquellos cuyos corazones estaban oscurecidos por la envidia. La historia de los envidiosos en la aldea se convirtió en una advertencia para todos aquellos que buscaban compartir sus triunfos con el mundo. Cuidado con aquellos cuyas felicitaciones son solo máscaras que ocultan sus verdaderos deseos oscuros. La siguiente lección se centró en una persona cuyo semblante siempre estaba sombreado por la negatividad. Este individuo, como una nube de tormenta perpetua, oscurecía incluso los días más luminosos con sus pensamientos pesimistas. Un día, un joven lleno de esperanza compartió sus sueños y proyectos con este habitante de la aldea. La respuesta no fue un estallido de alegría o palabras de aliento, sino una serie de comentarios pesimistas que arrojaban sombras sobre cada idea y aspiración del joven. Cualquier atisbo de positividad era recibido con escepticismo y las palabras de desaliento se convirtieron en una lluvia constante que amenazaba con apagar la luz interior del joven. El anciano, observando esta interacción, decidió que era momento de compartir la lección sobre los peligros de aquellos que siempre encuentran el lado negativo de las cosas. Reuniendo a los aldeanos, el anciano les habló con voz calmada pero firme. Eviten a aquellos que llevan consigo una tormenta de negatividad. Son como agujeros negros que absorben la luz a su alrededor. Manténganse cerca de aquellos que les inspiran a ver la belleza en el mundo y que les apoyan en sus esfuerzos por crecer. Y así, en la aldea, donde el fluir de la vida se entrelazaba con los susurros de las hojas en los árboles, la lección sobre los negativos se volvió una advertencia para todos los que anhelaban cultivar un entorno que nutriera los sueños y las aspiraciones.
La vida, según el anciano, estaba destinada a ser explorada con un corazón ligero y ojos abiertos a las posibilidades, y aquellos que empañaban esa visión debían ser tratados con prudencia. Continuó sus enseñanzas contando sobre un personaje conocido por todos como el sembrador de discordia. Este individuo parecía encontrar placer en sembrar cizaña entre los habitantes, avivando las llamas de la desconfianza y la discordia. Sus acciones, a menudo disfrazadas de inocencia, creaban una atmósfera tóxica que afectaba la armonía de la comunidad. Un día, el anciano reunió a los aldeanos para hablar sobre la importancia de identificar y lidiar con las personas tóxicas. Relató historias de cómo las semillas de la discordia podían crecer hasta convertirse en enredos inextricables, dividiendo a la aldea y debilitando su tejido social. Para ilustrar esta lección, el anciano les contó una historia sobre un jardín hermoso y frondoso que con el tiempo fue invadido por malas hierbas venenosas plantadas por una mano malintencionada. Estas malas hierbas, aparentemente inofensivas al principio, se multiplicaron y se enredaron entre las flores y los árboles, asfixiando la vitalidad del jardín. Los tóxicos, advirtió el anciano, son como esas malas hierbas. Pueden parecer inofensivos al principio, pero si se les permite arraigar, pueden destruir la belleza y la armonía de la vida en comunidad. Aprendan a reconocer las señales y, cuando las detecten, actúen con prontitud para proteger la salud de la aldea. Con esta sabiduría, la aldea se volvió más consciente de las actitudes tóxicas y aprendió a cultivar un ambiente que promoviera la cooperación y el respeto mutuo. El anciano recordó a todos que la verdadera fuerza de la aldea residía en la unión y en la capacidad de superar las adversidades juntos, resistiendo las influencias destructivas que podrían socavar su tejido social. A pesar de la armonía que reinaba en la aldea, no estaba exenta de conflictos internos. En este contexto surgió la figura del chismoso, un individuo siempre presente en los momentos de paz y tumulto. Nadie sabía quién era en realidad, ya que parecía moverse entre las sombras, llevando y trayendo historias distorsionadas. La aparición del chismoso trajo consigo un aura de intriga y división. Este personaje, cuya identidad permanecía oculta, se dedicaba a difundir rumores y murmullos entre los aldeanos. A menudo, sus historias exageradas sembraban la discordia y susurros de desconfianza. En una ocasión, el chismoso comenzó a difundir noticias falsas sobre un presunto robo en la aldea, apuntando a un inocente como culpable. La noticia se propagó rápidamente, generando un clima de desconfianza y paranoia entre los aldeanos. Los lazos comunitarios se vieron amenazados y la armonía que tanto valoraban estaba en peligro. Los líderes de la aldea, conscientes de la amenaza que representaba la aparición del chismoso, se reunieron con los aldeanos para abordar la situación. Juntos, decidieron confrontar la difamación con transparencia y comunicación abierta. Organizaron reuniones comunitarias para aclarar los rumores y fomentaron un ambiente de confianza y solidaridad. A medida que la verdad emergía y la comunidad se unía para superar la crisis creada por la aparición del chismoso, los aldeanos aprendieron la importancia de la comunicación directa y la resistencia ante la manipulación de la información. Aunque la aparición del chismoso persistía, la aldea se fortaleció, demostrando que la verdad y la confianza eran fundamentales para preservar la unidad y la paz en su hogar. En el tranquilo pueblo también existía un individuo que, a diferencia del chismoso, era conocido por todos: el manipulador. Este personaje, astuto y hábil en las artes de la persuasión, buscaba constantemente ganar influencia sobre los demás para satisfacer sus propios intereses. La experiencia con el manipulador se manifestó en una serie de acontecimientos que pusieron a prueba la resistencia y la cohesión de la comunidad.
El manipulador, con su carisma y palabras hábilmente elegidas, logró sembrar la discordia entre los líderes del pueblo, creando divisiones y disputas internas. Una de las estrategias del manipulador fue explotar las diferencias de opinión existentes en la aldea para desestabilizar el equilibrio alcanzado con tanto esfuerzo. Propagó falsedades y exageraciones para aumentar la desconfianza entre los habitantes, socavando la autoridad de los líderes y generando un clima de tensión. Sin embargo, la comunidad no se dejó vencer fácilmente. Los líderes, conscientes de la amenaza del manipulador, se unieron para contrarrestar sus tácticas manipuladoras. Organizaron reuniones de reconciliación y promovieron un diálogo abierto para abordar las preocupaciones de todos. La experiencia con el manipulador dejó una lección duradera en la aldea. Los aldeanos aprendieron a reconocer las tácticas manipuladoras y fortalecieron su capacidad para resistir la influencia destructiva. A través de la adversidad, la comunidad forjó lazos más fuertes y se volvió más consciente de la importancia de mantener la integridad y la unidad frente a los intentos de manipulación externa. En la apacible aldea entre los habitantes destacaba el crítico constante, una figura cuya presencia siempre estaba marcada por la evaluación constante y las críticas implacables hacia los demás. Este individuo, a menudo insatisfecho y negativo, se convirtió en un desafío para la autoestima y la armonía en la comunidad. La confrontación con el crítico constante fue una experiencia que llevó a los habitantes a enfrentar no solo las críticas externas, sino también a confrontar sus propias inseguridades. El crítico constante, con su actitud implacable, generó un ambiente de desconfianza y desánimo, amenazando la autoconfianza de muchos. Los líderes y miembros de la comunidad se vieron obligados a desarrollar estrategias para contrarrestar las críticas destructivas. Implementaron programas de apoyo emocional y promovieron la comunicación abierta sobre las inseguridades individuales. Además, organizaron talleres y actividades que fomentaron el crecimiento personal y la aceptación mutua. A medida que la comunidad aprendió a lidiar con el crítico constante, se produjo un cambio gradual en la dinámica social. Los habitantes comenzaron a reconocer el valor de la autoafirmación y la resiliencia emocional. La confrontación con el crítico constante se convirtió en una oportunidad para fortalecer la autoestima colectiva y fomentar un entorno donde cada individuo pudiera prosperar, libre de juicios constantes y negatividad. Esta experiencia dejó una huella duradera, recordándoles a los habitantes la importancia de construir una cultura de apoyo mutuo y crecimiento personal en la aldea. La superación del crítico constante se convirtió en un hito en el viaje hacia una comunidad más fuerte y positiva. En la apacible aldea, la armonía se vio desafiada por la presencia del ingrato, un individuo que parecía incapaz de reconocer los esfuerzos y las contribuciones de los demás. Esta figura suscitó sentimientos de decepción y desánimo en la comunidad, poniendo a prueba la capacidad de los habitantes para cultivar y recibir la gratitud. La confrontación con el ingrato fue un episodio crucial en la historia de la aldea. La falta de reconocimiento y agradecimiento generó tensiones y amenazó la cohesión social. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desilusión, la comunidad decidió abordar este desafío de frente. Los líderes de la aldea organizaron reuniones y sesiones dedicadas a la expresión de gratitud. Invitaron al ingrato a compartir sus pensamientos y sentimientos, alentándolo a reflexionar sobre la importancia de reconocer los esfuerzos ajenos. Se crearon programas para destacar y celebrar las contribuciones individuales, recordando a todos la importancia de la reciprocidad y la gratitud. La confrontación con el ingrato se convirtió en una oportunidad para tejer una red más fuerte de aprecio mutuo. Los habitantes aprendieron a valorar no solo los resultados finales, sino también los esfuerzos y sacrificios que cada uno realizaba por el bienestar de la comunidad.
La gratitud se convirtió en un lenguaje común, fortaleciendo los lazos y generando un sentido de pertenencia más profundo. A medida que la aldea superó la confrontación con el ingrato, emergió más fuerte y unida. La lección aprendida fue que la gratitud no solo es un acto individual, sino un pilar fundamental para construir relaciones sólidas y sostenibles. La aldea, ahora imbuida de un espíritu agradecido, continuó su viaje hacia un futuro donde la apreciación mutua era la piedra angular de su bienestar colectivo. Cada confrontación actuó como una prueba, una invitación a la reflexión y al cambio. La sabiduría colectiva emergió de estos desafíos, demostrando que la comunicación abierta, la empatía y la resiliencia son herramientas poderosas para superar las adversidades. En la aparición del chismoso, la aldea aprendió a discernir entre la verdad y la ficción, construyendo un escudo contra la discordia. La experiencia con el manipulador enseñó la importancia de la autenticidad y la vigilancia contra las artimañas que amenazan la integridad de las relaciones. La confrontación con el crítico constante fue un recordatorio de que la crítica constructiva puede ser un faro de crecimiento, siempre y cuando se maneje con respeto y consideración. La confrontación con el ingrato se transformó en un catalizador para tejer una red más fuerte de gratitud y aprecio mutuo. En última instancia, la aldea no solo resistió estos desafíos, sino que los abrazó como oportunidades para crecer. Estas experiencias moldearon una comunidad más resiliente, solidaria y consciente de la importancia de cuidar las conexiones que dan vida al tejido social. A medida que el sol se ponía sobre la aldea, se revelaba una lección valiosa. En la complejidad de las relaciones humanas, la voluntad de aprender y adaptarse es la piedra angular de una comunidad fuerte y floreciente.